Bueno, estamos viendo la historia de David. Es una historia que hemos estado viendo de manera muy pausada, muy progresiva, pero también yo creo de manera muy profunda, ¿no? Y me parece importante verlo así porque hay muchas cosas que debemos de abordar. Estaríamos el día de hoy viendo una tercera parte o una parte más de lo que tiene que ver del accionar o de lo que está David realizando en este periodo de su reino, que vendría siendo una etapa oscura en su vida espiritual. Y a manera de resumen lo comento, ¿no? Estamos viendo lo que yo denomino la gestación, o ya no la gestación, sino más allá incluso de la gestación de la locura de David, en esa mente que está pensando tantas cosas, esa mente, ese corazón que lo llevó a un punto en el que ahora pues tiene que darle una solución al problema. El punto está en que el problema él lo decidió solucionar a la manera de David, a la manera del rey. Hablamos de un plan A, y yo lo denominé así, que no tiene que ver con otra cosa, sino con esa respuesta de David en consecuencia de ahora estar enterado de que Betsabé está embarazada. Y significa que David tiene que hacer algo, les decía, porque definitivamente, y no voy a entrar ahorita a ese punto, después lo analizaremos, incluso usted lo puede analizar en casa. El carácter de David nos está reflejando algo muy oscuro en su vida, algo serio. De hecho, yo lo decía que estaba mostrando un carácter tan bizarro, porque estaba mostrando ahora ese hombre que era conforme al corazón de Dios, que es conforme al corazón de Dios, estaba mostrando un carácter malévolo, un carácter ingenioso, una sagacidad y una astucia de sorprender, de tal manera que ahora está manipulando gente, está ahora sí que siendo hábil para mentir. Incluso quiero resaltar un carácter que vamos a ver mucho más en él, que tiene que ver con el cinismo, la hipocresía, sobre todo el cinismo, y frío a la hora de tomar esas decisiones. Bueno, eso fue en general lo que yo estaba abordando en una parte más de esta historia en la vida de David. Déjame leerte estos versículos una vez más para introducirte a nuestro tema. Estos versículos que yo estoy leyendo los estamos leyendo del segundo libro de Samuel, capítulo 11, y lo voy a leer del versículo 6 al 10, más bien al 11 en esta ocasión. Y dice así: entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías el hitita. Esto ya lo leímos, pero insisto en esto. Y Joab envió a Urías a David. Versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio. Pero Urías, yo siempre les he dicho, analícenlas. Pero Urías durmió, dice, a la entrada de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Versículo 10, que hasta aquí lo leímos. Cuando se lo contaron a David, le dijeron: Urías no bajó a su casa. Y aquí viene la parte que vamos a seguir estudiando. David dijo a Urías: ¿no has venido de hacer un viaje? Es una pregunta. ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y la respuesta de Urías es interesante, que también la vamos a estudiar. Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. Pregunta: ¿he de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Yo quisiera brincarme al siguiente plan, al siguiente accionar de David, y lo voy a hacer. Sin embargo, hermanos, aquí no podemos pasar desapercibido que hay lecciones, hay enseñanza, hay instrucción y hay una vida. Ya no nuestros ojos van a estar puestos en el plan de David, van a estar puestos ahora, que es lo que quiero enfocar más, en el accionar de Urías, en la conducta de Urías. Necesitamos nosotros analizar qué es lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo cuál es la respuesta de Urías en medio de estas circunstancias. Entonces, para poder avanzar un poquito más, déjame te leo ahora los versículos 12 y 13, porque tiene que ver con el siguiente plan de David, es decir, el plan B, pero voy a retornar al plan A porque necesito destacar algunas cosas. Dice el versículo 12 y 13: entonces David dijo a Urías: quédate aquí hoy también, y mañana te dejaré ir.
Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer, ojo con esto, y a beber con él. ¿Y qué dice? Hasta embriagar. Y lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama. ¿Con quién? Con los siervos de su señor. ¿Pero qué cosa? No descendió a su casa. No descendió a su casa. La estrategia de David es la misma, solamente que le está agregando algo más, ¿no? Ahora a ver si a este lo convenzo emborrachándolo. A ver si a este ahora lo convenzo dándole un poquito más de qué comer y entrar un poquito más en esa plática, en esa confianza, y a lo mejor siente confianza, lo tumbo, por decir de alguna manera, en su juicio, siendo sobrio, y se va a su casa y mis planes salen. Pero David, eso es lo que está haciendo. Está intentando con un plan igual de malévolo, igual de estratégico, igual de astuto, de convencer a Urías. Está atacando el juicio, la sobriedad de un hombre, la verdad, hermanos, que a mí me llama la atención su carácter, tan determinado, tan seguro. Y captura mucho, una vez más, mi atención, cómo nuevamente David actúa con esa hipocresía, con esa máscara, con ese fingimiento en su conducta para hacer sentir a Urías que todo está bien, que todo está en orden. Yo la verdad, cuando llegué a este punto yo decía, bueno, ¿será que Urías no piensa un poquito en la forma en la que el rey está complaciéndolo tanto? Porque bueno, para pedir informes de la batalla bastaba que le hablara a Joab, ¿no? Que era, por decir, el comandante de los ejércitos. ¿Por qué le habló a un siervo más? Pero David está siendo complaciente con Urías. Y yo te decía, en este punto yo me hubiera puesto a pensar, ¿no? ¿Por qué me mandó a llamar a mí? ¿Por qué no llamó a Joab? Sin embargo, hermanos, la forma de actuar de David, la intención de David para nosotros es conocida, porque nosotros sabemos a dónde quiere llegar, pero obviamente Urías no sabía. Y es triste ver cómo la hipocresía de un hombre como el rey está siendo tan desleal, cómo está siendo tan hipócrita con alguien que consideraba su amigo, hermano. Es un siervo, pero fíjate cómo se está relacionando con él, fíjate cómo está conviviendo con él. O sea, están comiendo juntos, están bebiendo. Significa que hay una relación cercana con él. Ahora, yo te decía una cosa que tenía que ver con la historia, vaya más bien con la conducta misma del rey en cuanto a sus planes, lo que está haciendo y cómo malévolamente está tratando de llegar, ¿no? a ese objetivo que él tiene, que es pues que él se vaya a su casa. ¿Para qué? Para que vaya con su mujer y todo lo que ya estaba ahí, pues gestándose, y literal, gestándose en el vientre de Betsabé. Y como antes no existía el ADN, ¿no? Pues Urías diría, bueno, es mío. Sin embargo, aquí el carácter de David y sus planes ya son predecibles. Dios desea ahora mostrarnos y desea que nos enfoquemos en la vida de Urías, porque Urías nos está dejando una enseñanza preciosa. Sí, cierto, vemos por un lado el carácter necio de un rey desleal, hipócrita, dispuesto a todo con tal de lograr sus planes, pero hermanos, no podemos desenfocarnos y no mirar el carácter inquebrantable de un hombre tan leal. Y quiero decir una palabra que me va a introducir más a mi tema: tan íntegro. ¿Cómo dije? Íntegro, hermano. Este hombre del cual te quiero hablar, y es Urías, no solamente era un hombre en toda la extensión de la palabra, era un soldado, era un valiente, era un hombre leal y fiel al reino y al rey. Y nos está dejando una hermosa enseñanza, sobre todo en los versículos 9 y 13. Lo enfatiza la escritura, y si la escritura lo enfatiza, es decir, si Dios lo enfatiza, yo no lo puedo pasar por alto. Porque si tú lees el versículo 2 o 9, dice, pero Urías, ¿qué cosa? Durmió en la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Y el versículo 13 dice, y David lo convidó a comer y bebió con él y lo embriagó, y ni borracho pudo contra él, porque dice que también salió, pero a acostarse en su cama con los siervos de su señor. Y no descendió a su casa, eso dice. Hermanos, si la escritura está enfatizando esto yo no lo puedo pasar por alto. La conducta
David ya sabemos hacia dónde nos quiere dirigir. Él quiere ocultar sus planes. Él se siente presionado por un momento difícil. Pero lo que él quiere es doblegar a un hombre leal, a un hombre íntegro. Lo interesante es que Urías no se dejó presionar, fíjense, nada más ni nada menos que por el mismo rey, y no obedeció su instrucción porque no lo consideró correcto. Y eso es importante destacarlo, es necesario subrayarlo con todas las líneas, porque usted sabe lo que significa desobedecer al rey, ¿verdad? ¿Sabe lo que significa y lo que conlleva eso? Bueno, él lo hizo. Él lo hizo. Y aquí da, como decimos, ¿no?, da el traste con un tema en la enseñanza cristiana que estamos analizando, que tiene que ver con un carácter enfocado, ¿no? Porque lo que está demostrándonos Urías es lo contrario en el carácter de David. David estaba completamente desenfocado, ¿no? Y ya perdió el juicio. Eso ya nos quedó claro. Ya sabemos que es tan predecible lo que David quiere hacer ahora, que ahora no nos vamos a enfocar tanto en David, nos vamos a enfocar en Urías. Pero nos enfocamos en Urías porque Urías está siendo tan enfocado, está usando la lente de su espíritu, en este caso de soldado, de un hombre, un trabajador, un profesional en toda la extensión de la palabra, que está centrado en su objetivo y mirando con claridad lo que desea para el rey y para el reino, porque él desea lo mejor. Y hermanos, yo cuando meditaba en esta porción de la escritura, sobre todo en los versículos 9 y 13, yo me preguntaba, y te lo pregunto porque creo que debes de hacerte esta reflexión también tú: ¿qué diferencia hay entre un siervo de un rey y nosotros? Hermanos, Urías era siervo del rey David. Tú y yo somos siervos del Altísimo. No hay ninguna diferencia. La diferencia la va a hacer nuestras decisiones, ¿no? Obviamente, porque Urías tomó decisiones correctas en momentos correctos, pero demostró entereza, hermanos, ante la presión de nada más y nada menos que de su rey. Mostró ser íntegro, es decir, ser honesto, tener seriedad, mostrarse intachable, mostrarse con entereza, con sobriedad, con juicio, tanto así que ni aún embriagado se dio. Hermanos, si David hubiera tenido un poquito de discernimiento en esto que estaba sucediendo, en las formas en las que David si David hubiera tenido un poquito de entendimiento, hubiera discernido, lo que estaba viendo en la vida de Urías, es para que David se hubiera detenido en sus planes y hubiera dicho: ¿qué estoy haciendo? Oye, ¿ve este hombre como siendo mi siervo? Está siendo más leal, más íntegro que yo. O sea, incluso lo platicaba con el pastor, ¿no? Este hombre Urías pudo haber sido perfectamente un rey. Un carácter que me sorprende, ¿no? Está mostrando un carácter mucho mejor que el del mismo rey. Ahora, déjame hacerte o afirmarte algo, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes pensar, bueno, Urías no sabía nada. Tú puedes pensar, Urías no sabía nada de lo que David planeaba y por eso seguramente se mostraba con esa entereza y con esa sobriedad. Entonces eso pudieras tú decir o concluir, resulta sencillo porque no sabía lo que se estaba confabulando, de alguna manera lo digo así, y obviamente Urías no sabía qué es lo que estaba planeando David. Sin embargo, hermanos, ese comentario tuyo que tú puedes llevarte a tu mente, y yo me la hice, yo creo que le da más interés, más brillo a la historia. Y precisamente porque aunque como Urías no sabía lo que se estaba tramando a sus espaldas, hace más interesante la historia porque Urías nunca pretendió demostrar nada al rey. Urías se estaba demostrando naturalmente su carácter y no con la intención de mírenme cuál leal soy, mírenme cuál íntegro me manejo en los asuntos. No, él estaba mostrándose tal cual como es, recto, con esa integridad. Fíjate que esta palabra me llamó la atención también: convencido de su posición como siervo y de los tiempos que estaba viviendo. Eso era parte de su vida. Ahora, ponte en el lugar tú de Urías, hermano. Pongámonos un poquito en el lugar de Urías y pregúntate: ¿tú crees que Urías no estaba emocionalmente golpeado? O sea, 2 veces ya lo estaban presionando, ¿no? Para que fuera a casa, descendiera y descansara.
Yo pienso, la verdad, honestamente, yo pienso que sí. Estoy haciendo mis propias conclusiones, ¿eh? Eso no lo dice la escritura, pero yo puedo pensar que sí. ¿Tú crees que no pasó por la cabecita de Urías la posibilidad de ir a casa? O preguntarse, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ir? Si el mismo rey me está instruyendo. Urías debería, o pudo haber pensado, si estoy recibiendo la misma instrucción del rey, ¿qué me detiene? En el primer versículo dice el rey, descienda a tu casa. En el versículo 9 y en el versículo 13 le dice, quédate hoy también. Y después le dice, ven a tu casa. Ya embriagado y con unas copas. Pues David, creo que sí podría, ya fuera de juicio, irse a casa. Hermanos, yo estoy seguro que Urías fue tentado en su integridad. Y eso es normal. Tú y yo lo hemos sido. No podemos mentir, no podemos engañar, ¿no? Hemos sido tentados en nuestra integridad. Como Urías lo está siendo tentado, seguramente pensar en camita, gusto, en el descanso. Sin embargo, hermanos, usted ve la acción de Urías. Urías se pudo haber puesto a pensar, ¿qué de malo tiene relajarme, irme? Nadie me va a arrestar, no voy a ser acusado de desleal, descansaría, retomaría después mis labores. Y quizá, hermano, esto es una suposición mía, la historia hubiera sido diferente, ¿eh? A lo mejor no hubiera muerto. No sabemos, solamente no sabemos, pero muy seguramente no hubiera muerto porque los planes de David se hubieran completado. Urías, hermanos, David. Urías no sabía lo que David estaba planeando, pero a mí me sorprende la integridad con que este hombre se mueve, su convicción, su deseo de hacer las cosas de acuerdo a su propia convicción, no dejándose presionar, no dejándose intimidar, incluso recibiendo el permiso de aquel que es la máxima autoridad, porque él no quería hacer lo que aparentemente era correcto, él quería hacer lo que es íntegro, lo que es más correcto, que es dormir a las puertas del palacio con los siervos del rey. Yo te pregunto y medita esto: descender a casa, hermanos, habría sido incorrecto. Ahora, tú que estás colocado en esa posición, no deberías, pregúntate, si hubiera descendido a casa, hubiera sido incorrecto. Bueno, yo concluí, por lo que yo entiendo de esta historia, es que realmente no hubiera sido incorrecto porque pues, la estaba recibiendo la autorización misma del rey. Sin embargo, hermanos, este es el punto, no es lo más íntegro. No es lo más íntegro, hermanos. Porque si tú lees el versículo 1 de esta historia, dice el versículo 1 que en estos tiempos era el tiempo de la primavera, cuando los reyes salen ¿a dónde? A la batalla. Él sabía mejor que el mismo rey el tiempo que estaba viviendo el reino. Era un siervo que conocía perfectamente su posición, conocía perfectamente los tiempos, era más prudente, más sobrio, más íntegro que el mismo rey. Yo te decía que es un hombre en toda la extensión de la palabra, por supuesto, estaba enfocado, estaba convencido, estaba lúcido, incluso emocionalmente, para tomar decisiones, aun cuando su mente, después de haberse embriagado, pudo haberlo afectado en su decisión. Sin embargo, ni aún así fue doblegada su lealtad y su integridad. Pero como profesional, como soldado, como trabajador, tú y yo somos trabajadores también, este hombre era un hombre consciente de su posición, hermanos. Y tú y yo tenemos esa misma posición. Somos siervos. Y sabía los tiempos que estaba atravesando. No me va a alcanzar mucho ya más para avanzar. Sin embargo, quiero que recuerdes las palabras mismas en boca de Pablo a su hijo Tito también. Tito capítulo 2, versículos 6 y 8. Exhorta asimismo a los jóvenes. Jóvenes, levanten su mano. Todos, todos estamos jóvenes. A todos. Eso no es para los jovencitos, ¿no? Todos nosotros. Implica su iglesia, hermano. Que sean prudentes. Eso es ser sobrio, hermano. Pero dice, presentándote tú en todo, fíjate, en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, sé prudente, pero tú mismo sé ejemplo de eso. Como en obras. O sea, muéstrales cómo se tiene que ser prudente. Muéstrales cómo tienes que hacer esas obras dignas de Dios que reflejan la prudencia, la sobriedad.
Y lo que dice el versículo 7 es presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Dice en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Integridad, hermanos. Seriedad. Honestidad, en pocas palabras. Tú lo estás enseñando, vívelo. Tú eres el responsable de esa integridad para que tu hermano que está a tu lado demuestre esa integridad y ve en ti el ejemplo de Cristo y desee imitar la vida de Cristo. Versículo 8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Quién puede reprenderte o acusarte de actuar indignamente si la misma Escritura te está respaldando con esa integridad y con esa enseñanza de Dios? Hermanos, esta enseñanza ya no nos va a dar más margen de tiempo para continuar, pero tiene tanto que mostrarnos aún. Y Pablo lo sigue explicando, en este caso a su hijo amado en la fe también, Tito. Si algo está mal, hermanos, en nuestra enseñanza, en nuestra integridad, en la seriedad que estamos mostrando, en la seriedad que estamos mostrando hacia afuera, no tiene que ver con el Evangelio, hermano. Eso tiene que ver con mi vida en relación con el Evangelio. Por eso es que Pablo insiste aquí, en este caso, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Así dite a ti mismo, tú, yo, nosotros. Hermanos, vamos a orar porque ya me ganó el tiempo, estoy fuera de tiempo. Pero vamos a continuar con nuestro devocional el siguiente domingo. Continúe usted leyendo, por favor, versículos siguientes, que son versículos de 3 en adelante, porque vamos a cerrar esta parte. Sin embargo, hay algo más que deseo abordar. Amén. Señor, cuán bueno y cuán deleitable es tu palabra, Señor. Nos gozamos, nos asombramos, nos quedamos perplejos, Señor, sin duda alguna, en todo lo que tú nos muestras. Padre, sigue hablando en nuestras vidas, sobre todo en este aspecto tan importante que tiene que ver con el carácter, que es el que estamos atendiendo. Un carácter íntegro, Dios, que refleje tu gloria, que pueda ser de enseñanza para nosotros y que podamos obviamente transmitirlo a aquellos que te conocen. Señor, bendícenos y síguelo haciendo, Dios, de la manera en la que tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.